Molte grazie Alberto Aggio e prego Alfredo Richelme Segovia. Grazie. Bien, dopo, prima di tutto, dare le grazie a lei perché hanno permesso che io parlo in spagnolo, perché non riesco a parlare bene l'italiano a un livello accademico. Eh, Bien, espero que hayan entendido algo de lo que intenté decir en italiano. Voy a tratar de hablar lento, voy a tratar de, mm, de no contradecirme a mí mismo, como generalmente uno hace muchas veces cuando discute algún argumento, para permitir la comprensión de lo que voy a decir. Pero antes de entrar en el tema mismo, lo primero que quiero decir es que para mí es muy emocionante estar hoy día en este lugar, en la Fundación Gramsci, en la que les comentaba a algunos de ustedes que he estado como investigador, como Richard Catore, revisando todo lo que hay en el archivo histórico del Partido Comunista Italiano sobre Chile. Y la verdad es que ha sido una experiencia riquísima. También es emocionante porque esta relectura a la que se nos invita la estoy haciendo desde 1973, cuando tenía 18 años y era un joven estudiante universitario y militante comunista chileno, y la hice de la mano de Gramsci, por así decirlo, y de la cultura política del comunismo democrático italiano, del cual de un modo u otro esta institución, a la que esta institución está vinculada. Y cuando digo esto no es una fórmula ritual para tender un puente afectivo hacia el público aquí congregado, sino que recuerdo aún como pocos días después del golpe de Estado de 1973, después de visitar con mi familia, ir a mirar las ruinas del Palacio de la Moneda, al centro de Santiago, pasé a una librería de la que había desaparecido todos los libros marxistas o claramente marxistas para los represores chilenos de la época. Pero encontré la antología del Scritti en su traducción al español, la formación de los intelectuales de Gramsci, y la compré inmediatamente, dije antes que se den cuenta. Estoy seguro que si hoy día la derecha chilena o la derecha de cualquier país del mundo pudiera prohibir libros, esta vez no omitirían a Gramsci. Bien, más pido lontano, ya, gracias. Bien. No recuerdo el momento exacto en que leí las reflexiones sobre Italia después de los acontecimientos en Chile de Enrico Berlinguer. Y creo que no lo recuerdo porque en el interior de Chile fuimos conociendo estas reflexiones de a poco. Sí recuerdo el día que me llegaron unos libros en un paquete desde España con la traducción, entre otros, de este texto, hacia fines de los años 70. Digo todo esto para decir que la reflexión que voy a hacer, al igual que la reflexión que ya hemos escuchado a Alberto Aggio y de la excelente lectura del libro en el que participo, no es el libro de Alberto, que ha hecho Valentina, vamos a hablar en un cierto campo de reflexiones políticas e históricas común, ¿no? En ese sentido voy a tratar de no repetir algunas cosas que aquí se han dicho porque tenemos un amplio espacio de acuerdo y también un amplio espacio de temas que todavía yo creo que hay que profundizar, pero en el cual contamos con un cierto marco conceptual común para abordarlo. Comprender la izquierda chilena en el marco de la política mundial contemporánea
ha sido mi principal objeto de investigación durante largos años y lo sigue siendo en la actualidad. Desde esta perspectiva y considerando también su arraigo en la sociedad nacional durante alrededor de un siglo de la izquierda chilena, es que voy a abordar el tema de la relectura de a 50 años de lo que fue el Chile de Salvador Allende. Porque lo que distingue la reflexión de hoy, de 50 años, de la reflexión que hizo Berlinguer en 1973 y que hemos estado haciendo muchos de nosotros a lo largo de los años, es precisamente los cambios políticos, sociales, culturales y de todo tipo que ha habido en el mundo en estos 50 años, que nos permiten situar al gobierno de Salvador Allende y la experiencia de vía democrática al socialismo chilena en un contexto histórico más largo, en relación, yo diría, a unos 100 años de historia de Chile, 50 años antes, 50 años después, y también respecto a la historia mundial contemporánea. En este sentido, el gobierno de Allende hay que situarlo en lo que me gusta llamar los largos años 60. Los largos años 60 comienzan en la política chilena con reformas de saneamiento democrático en 1958, que por primera vez convierten a Chile en una democracia electoral real, en el cual el universo de votantes coincide en gran medida con el conjunto de la ciudadanía adulta. Estas reformas de saneamiento democrático de 1958 restablecen también el pluralismo político, al poner fin a un decenio de proscripción del Partido Comunista, que había implicado no solo la proscripción del partido, sino que la eliminación de los registros electorales de más de 26.000 ciudadanos indicados como comunistas. Digo esto para recordar que la historia plenamente democrática de Chile era bastante reciente en el periodo de Salvador Allende. Había una historia republicana, una historia liberal, pero con muchas restricciones hasta 1958. Y coinciden estos largos años 60, ¿no? Esta transformación de la gran mayoría de los chilenos en ciudadanos activos coincide también, ¿no? Con los años en que la izquierda chilena alcanza su mayor incidencia en la orientación de la trayectoria histórica de Chile. Cuando hablo de la izquierda chilena estoy hablando principalmente del Partido Comunista y del Partido Socialista, dos partidos que oscilaban entre un 12 y 20% de votos cada uno, ¿no? Y que se consolidan como actores políticos con posibilidades de acceder al gobierno durante estos largos años 60. Esta izquierda, yo hablo de la izquierda, más allá de las diferencias entre los partidos, porque considero que esta izquierda chilena, a pesar de las diferencias que había en ella, que también ha señalado Alberto, podemos decir que era una comunidad imaginada, podríamos decir, a la que adherían o sentían pertenecer millones de chilenos y chilenas. Este carácter de comunidad extendida y transversal ha sido poco destacado en la historiografía sobre la izquierda, la cual se ha centrado más en las diferencias ideológicas entre sus diversos componentes que en el carácter ampliamente compartido de un imaginario configurado en la interacción con conceptos y representaciones de lo revolucionario difundidas globalmente en esa época, los que incluso traspasaban la entonces porosa frontera entre la izquierda y el centro, o la centroizquierda, como lo muestra la atracción hacia la idea de revolución, de lo revolucionario, y hacia su teleología de carácter utópico, que experimentaron entonces la mayoría del centrista Partido Radical
y segmento significativo de la propia democracia cristiana. La izquierda chilena era más que un grupo de organizaciones compitiendo con otras y entre sí por el poder político, e incluso más que un conjunto de representantes o conductores políticos de amplios sectores populares y medios. Era una cultura política fuertemente enraizada en la sociedad, unida en torno a un conjunto de convicciones y prácticas duraderas, incluyendo una teleología nacional y universal de carácter utópico, todo lo cual la convertía en una comunidad imaginada como revolucionaria y democrática. Bien, lo que sostengo en lo que sigue en el texto es que esta izquierda que se imaginaba a sí misma como revolucionaria, pero que por otro lado perseguía, contribuía a la realización de políticas de reforma, pudo de buena manera articular, hacer compatible su imaginación utópica, revolucionaria, postcapitalista, que se situaba claramente en esta, un poco en la línea de lo que decía Alberto, se situaba en esta idea de que la época que estábamos viviendo, ¿no es cierto?, era la época de transición del capitalismo al socialismo que se había iniciado en 1917. Es decir, toda la izquierda chilena estaba en esa narrativa universal del socialismo, ¿no? Y esto yo creo que ayuda y dialoga con lo que decía Alberto, que en Chile en ese momento no había, ni en el Partido Comunista ni en el Partido Socialista, un socialismo democrático de carácter reformista, ¿no? Y por otra parte, esta misma izquierda que se imagina como revolucionaria, postcapitalista, que se sitúa en esta dimensión, bueno, al igual que en esa época se situaba todos los partidos comunistas de Europa occidental, incluyendo al italiano, es capaz de articular muy bien este horizonte de expectativa revolucionario y postcapitalista con su apoyo a políticas de reforma que mejoraban la vida de los chilenos y de las chilenas en el ámbito material, con muchas insuficiencias que explican, por otro lado, la imaginación revolucionaria, con muchas insuficiencias porque seguía siendo un país subdesarrollado y con una enorme desigualdad social, pero con grandes avances en este plano desde el gobierno de Frente Popular en 1938 y las coaliciones de centroizquierda que habían predominado en la política chilena. Y al mismo tiempo con avances en lo político, como los que acabamos de decir con las reformas democráticas de 1958. En los años 60, y sobre todo cuando tras la confrontación electoral entre la democracia cristiana y esta izquierda en 1964, el presidente Frei accede al gobierno, se produce un fenómeno paradójico. Por una parte, todos los avances que habían sido posibles dentro del marco institucional, democrático, constitucional chileno, se aceleran. No estoy hablando que se aceleren durante el gobierno de Allende, se aceleran ya en el sexenio anterior durante el gobierno de Frei. Principalmente que la democracia electoral es complementada con una democracia participativa. Las estadísticas de sindicalización, incluso en las ciudades, en las industrias, y de una manera impresionante en el campo, se disparan durante el gobierno de Frei. La organización barrial de los sectores que no estaban sindicalizados, que no estaban asociados a los sectores de la clase trabajadora organizada o de los sectores medios asalariados organizados, que se ubicaban más en la izquierda y se asociaban más a la izquierda o al Partido Radical, sino que eran sectores subpolitizados, ¿no?, y con una escasa ciudadanía, tienen
un crecimiento enorme durante la democracia cristiana, ¿no? Estamos hablando de que se organiza a más de 1,5 millones de ciudadanos y ciudadanas que antes no estaban organizados, ¿no? De la mano del gobierno, a través de organismos del gobierno demócrata cristiano, ¿no? Y de la propia estructura de la Iglesia católica, ¿no? Y por lo tanto, durante el gobierno de Frei converge, y esto converge con un reforzamiento también de las propias organizaciones sindicales y sociales asociadas a la izquierda, comunista y socialista. Entonces tenemos que ya en los años 60 en Chile, durante el gobierno de Frei, se produce un enorme proceso de participación política popular. Pero un proceso de participación política popular que no tiene una única orientación política, sino que dos, es bifronte, de izquierda, comunista socialista, que se orienta en esta perspectiva, en esta narrativa universal de un mundo que va del capitalismo al socialismo, y una narrativa católico-social que no necesito en Italia explicarla. Bueno, la ley de reforma agraria que aprueba el gobierno de Frei en 1967 es la que permite que la reforma agraria se expanda durante el gobierno de Salvador Allende. La reforma constitucional que la izquierda y la democracia cristiana votan ese mismo año 1967 para que el traspaso de propiedad que la reforma agraria involucra sea posible, introduce en la Constitución Política Liberal chilena de 1925 un componente social importante. Se constitucionaliza la idea del catolicismo social, de la hipoteca social de la propiedad, de la función social de la propiedad, y eso no solo se podía aplicar a la tierra, sino que también a lo que, hablando el lenguaje marxista revolucionario de la época, llamaríamos el conjunto de los medios de producción. Había un detalle, sin embargo, se requería tener mayoría parlamentaria, ¿no? Pero la vía democrática al socialismo, por lo tanto, durante el gobierno de Frei, logra tener un soporte social importante en esta politización de la sociedad y de los sectores populares, que complementa el largo trabajo de la izquierda de un siglo, y por otra parte se hacen también las reformas institucionales que permiten una transformación revolucionaria de la estructura económica y social sin ruptura de la institucionalidad. El propio acceso al poder ejecutivo de la izquierda, como lo recordaba bien Alberto, y si no recuerdo mal también hacía alusión Valentina, se hace con el concurso de la democracia cristiana, dado lo que era el sistema político chileno. Con un 36% de la votación popular no se elegía presidente de la República. Y quisiera agregar algo más. Ese apoyo de la democracia cristiana se hace en el marco de una nueva reforma constitucional que expande los derechos de las personas, de las organizaciones sociales, de los medios de comunicación, de los partidos políticos, ¿no? En Chile. Y que produce la constitución, yo diría, una de las constituciones más avanzadas desde un punto de vista liberal, democrático y social en el mundo. Sin embargo, y aquí comienzan los problemas, eso no es valorado así ni por la democracia cristiana ni por la izquierda. Esta reforma constitucional. Para la democracia cristiana, este conjunto de reformas que pacta con el candidato vencedor son una especie de
seguro de vida, cortafuego, para evitar lo que la democracia cristiana estima una pulsión inevitable del comunismo y el socialismo chileno, dada su ideología marxista revolucionaria, hacia el totalitarismo. ¿Sí? ¿No? Y para la izquierda tampoco se valora las posibilidades que el nuevo marco institucional ofrece a una democracia socialista, sino que se ven como concesiones tácticas frente a la democracia cristiana para acceder al poder, como explícitamente se lo dice Salvador Allende a Regis Debray cuando este pretende tomarle una especie de lección o de examen de probidad revolucionaria. Entonces, ¿continúo? Sí, sí. No, no. Entonces, tenemos en el fondo tenemos en el fondo dos fuerzas progresistas, dos fuerzas que en el contexto de un país socialmente oligárquico, ¿no? Un país atrasado, ¿no? Un país en muchos aspectos en que coincidían instituciones capitalistas con instituciones precapitalistas, habían tenido cierta convergencia programática, pero eran al mismo tiempo, y aquí es el problema principal, dos culturas políticas enfrentadas. Y dos culturas políticas enfrentadas en un marco global, en un marco mundial. Porque tan fuertes como eran los vínculos del comunismo chileno con el movimiento comunista mundial, empezando por el Partido Comunista Soviético, eran los vínculos, y yo diría que en segundo lugar con el italiano, tan igual de fuertes eran los vínculos de la democracia cristiana con dos democracias cristianas europeas, la italiana y la alemana. Es decir, la izquierda comunista chilena y el centro demócrata cristiano tenían como sus principales interlocutores mundiales a organizaciones y culturas políticas que estaban en la primera línea de la Guerra Fría ideológica. Y eso planteó un problema irresoluble para encontrar acuerdos políticos que permitieran, ¿no es cierto?, tanto de parte de la izquierda como de la democracia cristiana, en un primer momento converger bajo la hegemonía de quien había ganado la elección, de Allende, de la izquierda, lo que era inaceptable para Frey y la democracia cristiana, y luego buscar una salida a la crisis que Alberto ha explicado también, ¿no? Durante muchos años en mis investigaciones, en mis reflexiones, como muchos chilenos o muchos chilenistas que han estudiado estos temas, yo me centré mucho en estudiar los errores de la izquierda, ¿no? Un poco en la misma línea de lo que aquí se ha conversado. Yo creo que los hubo y creo que se han explicado en esta mesa muy bien, pero creo que más allá de errores, lo que hay son narrativas ideológicas globales que en ese momento ni siquiera los sectores más lúcidos de la democracia cristiana, estoy pensando en personas como Bernardo Leighton, o los intelectuales más lúcidos del Partido Comunista, estoy pensando en personas que también conocen bien en Italia, como Sergio Buscovich, ¿no es cierto?, y otros intelectuales del Partido Comunista, fueron capaces de traspasar. Se entiende, ¿no? Fueron los que llegaron más cerca, pero había un marco que al menos en el modo en que se pensaba la política, en las culturas de izquierda marxista, en la cultura comunista o en la cultura demócrata cristiana, no eran posibles de alcanzar. Es por eso, y voy a ir terminando para no abusar de la paciencia de escucharme en otra lengua,
Es por eso que a mí me parece tan importante las reflexiones de Berlinguer después de los acontecimientos en Chile, porque creo que es solo a partir de esas reflexiones y de lo que después se va a conocer como eurocomunismo, ¿no? Y por iniciativa del comunismo italiano, que surge lo que yo llamo una verdadera nueva izquierda, una vera nueva sinistra. Porque lo que generalmente en la historiografía política del siglo XX hoy día todo el mundo acríticamente llama nueva sinistra, nueva izquierda, la verdad es que son refritos, ¿cómo se dice? Refritos de trotskismo, maoísmo, neostalinismo, guevarismo y otras visiones que remiten, o incluso las que son más novedosas, ¿no? Más novedosas en los años 60, finalmente nos remiten al paradigma de esta idea de una narrativa que va de 1917 hasta la utopía y que empieza a poner fin, como dijo alguna vez Marx, a la prehistoria de la humanidad. Y al otro lado está la socialdemocracia clásica, digamos, la socialdemocracia de Bad Godesberg, etc. Y creo que más allá, y esa es otra discusión, de qué es lo que sucede después con el eurocomunismo, en el mundo de 1973, una reflexión que aspira a intentar hacer compatible una idea de socialismo postcapitalista con una idea de democracia pluralista, de universalidad de los derechos humanos, es una idea radical y que abrió una estación nueva para el pensamiento de izquierda. Una estación nueva que políticamente yo diría que se cierra, al menos en nuestros países, en Italia y en Chile, hacia 1978. Aquí con el asesinato de Aldo Moro, ¿no? Un crimen brutal que, digamos, da vuelta a todo el aspecto político, y en Chile con el giro del comunismo chileno hacia posiciones más alineadas con los partidos comunistas en el poder del mundo, en el mundo. Sin embargo, creo que esta reflexión que surge sobre Chile es hoy día, a los 50 años, tan digna de conmemorarse como la propia reflexión sobre los acontecimientos chilenos. Y contribuyó a que en los años siguientes, esta reflexión italiana, sumada a la reflexión que hicimos los chilenos, contribuyó a que en los años siguientes esa articulación entre cultura política democristiana y cultura política de izquierda que se había perdido en los años de Allende, se convirtiera en el eje articulador de las oposiciones, de la resistencia a la dictadura y de la recuperación democrática. Y en ese sentido, el intento de la dictadura por doblegar a las culturas políticas democráticas chilenas fue derrotada porque se produjo nuevamente esta articulación, ¿no? Una articulación que obviamente ha ido acompañada y sigue acompañada hasta el día de hoy de conflicto, pero rompió con el momento de mayor confrontación entre estas dos culturas políticas que, lamentablemente, para la democracia chilena y para las perspectivas de una sociedad más justa y equitativa, coincidió, ¿no es cierto?, con el periodo de reforma y de intento de transformación revolucionaria de la economía y la sociedad que se hicieran los sucesivos gobiernos demócrata cristiano entre 1964 y 1970 y de izquierda entre 1970 y 1973. Eso es. Muchas gracias.